Hoy es jueves 16 de enero de 2014, son las 6 de la mañana, esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Bingo. La hora de la verdad descubrió y revelará cuál es el vínculo íntimo, personal, antiquísimo de 30 años, que tienen tres personajes claves en la historia melodramática de la destitución de Gustavo Petro. Tres personajes claves que lo explican todo, tienen un vínculo personal e íntimo desde hace 30 años. ¿Cuál es ese vínculo y cuáles los personajes? La hora de la verdad lo revelará aquí en esta emisión. 30 años de amistad íntima entre tres personajes claves. Nos anticipamos. El magistrado Armenta, Diego Bravo, el exgerente de la empresa de acueductos destituido por el Procurador General de la Nación, y que fue quien nombró en el acueducto a la esposa de Diego Bravo y a la otra funcionaria hermana de una magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Y un tercer personaje, Mario Iguarán, el abogado de Gustavo Petro, el que encontró el sitio judicial ideal para su tutela. Los tres personajes tienen un vínculo personal e íntimo de 30 años de existencia. La hora de la verdad lo revelará. Las conversaciones de las FARC, las cartas sobre la mesa, ¿qué es lo que hay en el fondo de su programa antidrogas? Es increíble que el país no lo haya entendido. Y es increíble que no se produzcan las reacciones consiguientes. Se trata de destrozar, acabar, aniquilar el ejército de Colombia para sustituirlo por las FARC. Ese es el contenido de la petición de las FARC, de la propuesta de las FARC, que seguramente será aceptada por el presidente Santos. Vamos a cambiar de ejército y en lugar de nuestro glorioso, invencible, inmaculado ejército, nacido en la gesta libertadora, vamos a tener por ejército a los bandidos de las FARC. Eso es lo que están proponiendo las FARC, con el silencio y la aquiescencia del presidente Santos y de sus delegados comisionados en La Habana. El que calla otorga. Y nos preguntamos, ¿quién se explica el silencio del general Jorge Enrique Mora Rangel? ¿Quién? ¿Y quién se explica el silencio de los comandantes de las fuerzas militares y del ejército de Colombia ante esta propuesta infame? Como ciudadanos, y antes de que acaben con el ejército de Colombia, denunciaremos este tema como lo estamos denunciando ante ustedes. Nos ocuparemos del asunto en nuestra nota editorial. Hoy se reúnen en Palacio el presidente Santos con Piedad Córdoba, con el representante Cepeda, con Carlos Lozano, es decir, con toda la plana mayor de la ultraizquierda comunista de Colombia. Mi Dios los cría, ellos se juntan. El ministro de Defensa, que definitivamente es el hombre serio, el hombre que tiene para mostrar este régimen lamentable del presidente Santos. El ministro de Defensa pone los puntos sobre las íes y dice que a las FARC no hay que creerles nada, que no merecen ningún respeto, que no merecen ninguna consideración y que violaron la tregua 17 veces, la tregua que ellos decretaron. Alguien los está aplaudiendo. El otro exbandido, porque me imagino que un guerrillero
reinsertado es un ex bandido, León Valencia, dice que ese es un 95% de cumplimiento. El ministro de Defensa dice, no cumplieron la tregua, no la cumplieron. Y hay unos entonces que aplauden la tregua. ¿Cómo le parece? Aplaudir a las FARC porque supuestamente no mataron, no secuestraron, no extorsionaron, no volaron pueblos. ¡Aplausos! ¿Cómo les parece? En eso andamos. El acuerdo del 20 de enero entre las potencias e Irán supone la rendición de las potencias ante Irán. ¿Quién lo dice? Rouhani. Rouhani, el jefe de Estado iraní. Ahí les está diciendo toda la verdad. Le dice, nos vamos a reunir el 20 de enero para celebrar la rendición de ustedes ante Irán. Lo dijo en un acto solemne en Irán. Y es que eso es el acuerdo del 20 de enero. Tenemos también para contarles a ustedes, y lo explanaremos al oído, que el señor comandante de la Brigada 14, con sede en Puerto Berrío, recibió orden militar superior de tapar el hecho de que la caída del helicóptero en Anorí fue obra de las FARC. Esa recibió la orden militar para no contarle al país la verdad y para tapar lo que no se puede tapar. Y que terminó entonces en la explicación gloriosa que dio alguien, y es que los balazos que tenía el helicóptero se debieron a que se les disparó a los militares que iban dentro del helicóptero, se les dispararon las armas y entonces ahí está la causa de los balazos. Es que dando explicaciones así terminan cayendo necesariamente en el ridículo. Viene capitalización de Aguas de Bogotá por 35.000 millones de pesos. Aguas de Bogotá, les recordamos, es la empresa de Bogotá que está desempeñando el papel de recolector de basuras, sin saber, sin antecedentes, metiéndose en un negocio que no es suyo, y eso está arrojando unas pérdidas enormes. Para tapar el hueco se necesitan 35.000 millones de pesos. Tranquilo, contribuyente de la ciudad de Bogotá, no se preocupe, usted paga, no hay problema. En Rusia, en preparación a los Juegos Olímpicos de Sochi, Putin ha dado la orden del exterminio de unas bandas terroristas que se encuentran en el lugar. Ayer hubo 3 policías y 4 pistoleros muertos. En Nueva Delhi, en la India, volvió a pasar lo que ha pasado repetidamente. Yo no sé pues cómo van a ser las turistas para seguir yendo a la India, a Nueva Delhi. A una danesa de 51 años de edad, que pidió a unos señores que le dijeran dónde quedaba su hotel. No le dijeron dónde quedaron su hotel, sino que la violaron entre todos. Y esto pasa en Nueva Delhi, en la India. Aprobado el presupuesto de los Estados Unidos, 1.1 billones de dólares, billones de los de verdad, ¿no? De millones de millones. Triunfo repartido entre demócratas y republicanos. Les dieron la razón a ambos, o ambos se la repartieron. En Irak, la guerra, ayer 73 muertos. Lo que la hora de la verdad ha venido diciendo desde hace meses, queridos oyentes. En Irak hay una guerra cruel, terrible, espantable. Ayer cobró 73 muertos. El sistema, carros bombas, carros suicidas. Y en el Ecuador, Marta Roldós dice que le robaron su computador para hacer campaña sucia en su contra. Marta Roldós, hermana de Roldós, el que fue presidente del Ecuador. Y una noticia de última hora. Jaime Restrepo, de una ONG muy conocida de víctimas de la violencia de las FARC, anunció que denunciará ante la Corte Penal Internacional al presidente Rafael Correa como autor del secuestro en Colombia, en Bogotá, de Fernando Valdá, el diputado ecuatoriano que fue secuestrado en las calles de Bogotá por hombres de Correa, y la Cancillería colombiana no ha dicho nada para hacer respetar la dignidad del país. Y en Hoy en la Historia,
Para completar lo que empezamos ayer, recordaremos a uno de los más tenebrosos sujetos que llegaron a ser dueños del mundo como emperadores de Roma, Vitelio. Ayer hablábamos de Otón, de su muerte ignominiosa ante las tropas de Vitelio, y hoy hablaremos de este personaje siniestro. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, el novelón de Petro no se acaba. Entre arengas y manifestaciones varias, la capital del país se sumerge cada día más en el caos y en el desorden. Mientras tanto, Gustavo Petro se agarra desesperadamente a su cargo y cada día hay una nueva noticia que viene a animar este circo, porque es un circo realmente. Tras la puesta en escena del magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el José María Armenta, quien frenó temporalmente la destitución e inhabilitación del alcalde de Bogotá y cuya esposa actualmente es la directora de activos fijos de la empresa Acueducto, Alcantarillado y Aseo. Casi nada, ¿verdad? Y qué casualidad. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca se reunirá el próximo lunes para ver qué van a hacer, entre otras cosas, con la avalancha de tutelas que la Procuraduría solicitó que sean unificadas para evitar el desgaste procesal. Es decir, para evitar la tomadura de pelo con tanta tutela que fueron instauradas por agentes oficiosos y por los abogados de Petro. Bueno, algo muy curioso, el tema de los agentes oficiosos, ayer lo hablábamos, lo dejábamos muy claro. Esa figura se debe aplicar cuando el titular del derecho amenazado o vulnerado, es decir, Petro, se encuentra imposibilitado para promover su propia defensa, ya sea porque tenga incapacidad física o mental, o que no esté en condiciones para instaurar la acción de tutela a nombre propio. Y eso definitivamente no le pasa a Petro. Bueno, no sé si tiene alguna incapacidad, eso no, pero tiene abogados, ¿no? Definitivamente tiene una batería de abogados que pueden hacer ese trabajo. De modo que no se entiende muy bien todo ese despliegue desesperado de recursos cuestionables. Ese tutelatón y ese universo de especulaciones que tiene como fin último, insisto, pegar con pegamento, de esos pegamentos que después es muy difícil quitar, que agarra mucho, ¿no? A Gustavo Petro en una alcaldía. Pegante boxer. Ese es el boxer, eso que uno lo pone. Lo utilizan también los niños de la calle para drogarse, ¿no? El pegante boxer sí. Pega y al mismo tiempo produce alucinaciones. Sí, lo cierto es que Gustavo Petro no quiere pegarse así a la alcaldía. Una alcaldía que está agonizando, entre otras cosas, en el caos y que mantiene a la capital del país en una situación dramática. Se nos olvida lo más importante, porque mientras tanto, ¿qué está pasando con la ciudad? Montserrat, el tema de la agencia oficiosa tiene respaldo. Ayer lo explicábamos y decíamos que agente oficioso es el que por necesidad absoluta asume los negocios de un tercero que no puede responder por ellos. Yo daba el ejemplo del dueño de una finca que desaparece, se lo llevan, le pasa cualquier cosa, la finca queda a la deriva y el vecino, de buen samaritano, el agente oficioso es una especie de buen samaritano que cura las heridas de alguien. Pues bien, ese vecino asume los negocios, el Código Civil colombiano lo llama gerente, del hombre que se fue para responderle después y darle cuentas. Pero se necesita fundamentalmente que el que recibe los beneficios de la agencia oficiosa no pueda desempeñarse, esté en incapacidad física o mental para hacerlo. Y lo ha dicho la Corte Constitucional, expresamente lo ha dicho sobre este particular. Ya tenemos una jurisprudencia sobre este tema, hablaremos de eso más a espacio en Al Oído, pero eso está claro. Bueno, Montserrat, ¿y cómo le pareció la noticia de que encontré un vínculo de relación íntima entre los tres personajes claves de esta historia? El magistrado Armenta, Mario Guarán y Diego Bravo, el que nombró a la esposa del magistrado Armenta en el acueducto de Bogotá. ¿Cuál es el vínculo? ¿Cuál? 30 años. Ahí la dejo un ratico para que piense. 30 años de amistad íntima entre esos tres personajes.
Cuando logré reunir estos tres hilos y comprobarlos, exclamé para mis adentros, ¡bingo! William Calderón. Doctor Londoño, buenos días. Buenos días, Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 16 de enero del año 14. Son las 6:21. El narcoterrorismo de las FARC emplazó públicamente ayer a Juan Manuel Santos a oponerse a la destitución de Gustavo Petro Urrego, alcalde mayor de Bogotá. Además pidieron la cabeza del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez. En comunicado leído por el narcomandante Paulo Catatumbo, los narcoterroristas arremetieron contra el procurador, al que tildaron de inquisidor y de perseguidor de personalidades democráticas, como con la ex senadora Piedad Córdoba y el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Es mal precedente para la paz de Colombia que con el látigo de la Inquisición se persiga por un lado a una mujer que abiertamente está entregada a la reconciliación nacional, aducen los narcoterroristas, y por otro lado se busque el derrumbe de una alcaldía que fue elegida democráticamente, en donde se demuestra que sí es posible hacer política sin armas. La guerrilla divulgó esta declaración minutos antes de la reunión que sostuvieron en Palacio, anoche, en comida privada, en cena, Piedad Córdoba, Iván Cepeda y Carlos Lozano, con su candidato a la presidencia, con el candidato de las FARC, Juan Manuel Santos Calderón. ¿De qué hablarían? ¿Será coincidencia? Bueno, de un día para otro, las FARC piden la cabeza de dos instituciones. Ayer, la cabeza del Ejército de Colombia, que eso está perfectamente claro, es acabar el Ejército de Colombia. En todos los sitios donde haya cultivos ilícitos, lo que se aplicará también obviamente en las zonas de reserva campesina, debe desaparecer el ejército y ser sustituido por las FARC. William, y uno se pregunta cómo es que el general Mora Rangel no levanta su voz. Habla más un pescado en un acuario. No, pero William, es que el país tiene que recordar cómo el general Mora se dirigía a la nación para darle ánimo en la lucha contra las FARC. Cómo afrontó ese tiempo que fue clave para la recuperación del país, con su voz dura, contundente, clara, transparente, cristalina, como el agua que brota de las montañas. Y hoy, en este momento, le piden en su cara que acaben el Ejército de Colombia y que lo reemplacen por las FARC, y se queda callado. No, pues. Ese no es Jorge Enrique Mora Rangel. El que yo he conocido, ese no es. No lo sustituyeron por otro. Y hoy piden la cabeza de Alejandro Ordóñez Maldonado, Procurador General de la Nación. Como no lo han podido asesinar. Como no lo han podido asesinar. Eso es así, para que hablemos claro. Para que hablemos claro. No lo han podido asesinar, entonces ahora piden la cabeza de él en las conversaciones de La Habana. Y como Santos está dispuesto a decirles que sí a cualquier cosa, a acabar el Ejército de Colombia, a entregarles el país, a dividir el país en zonas de reserva campesina donde manden las FARC, a hacer la paz con ellos con las armas en la mano, a entregarles la nación, pues seguramente verá la manera de cortarle la cabeza al doctor Alejandro Ordóñez Maldonado. Piden poquito los de las FARC, ¿no es cierto? Pero es bueno que el país lo sepa, cuál es el precio de la paz de Santos, el país lo sepa. Entonces, los que estén muy de acuerdo con que en lugar del comandante de las fuerzas militares, que en lugar de los gloriosos oficiales de Colombia que nos dan la paz todos los días y luchan por ella, en lugar de ellos tengamos a Márquez y a Timochenko y a Granda y a Fabián Ramírez y a todos estos luciendo el uniforme del ejército colombiano y imponiendo su ley como ellos la saben imponer. Es bueno que el país lo sepa. Jessica López. Hola, buenos días para todos. 6:25 en la mañana. En materia internacional, hoy nos vamos para Venezuela porque ayer
la Asamblea Nacional estuvo llena de periodistas por cuenta de la primera rendición de cuentas del año 2013 que ofreció el señor Maduro. Este es uno de los discursos, para que ustedes tengan presentes, más esperados en el vecino país, porque en su momento el presidente Hugo Chávez gastaba muchísimo tiempo en ellos. En la última ocasión gastó 9 horas y media dando cuenta de las bondades del socialismo del siglo XXI. Pues ahora, para centrarnos en el discurso de ayer de Maduro, hay que iniciar por el tema fundamental para los periodistas, que es el tema económico. Maduro dijo que el 2013 fue uno de los peores años de su gobierno porque tuvo que enfrentar la más despiadada guerra económica que, según él, se desplegó por cuenta de la intensidad de la complicidad entre la burguesía parasitaria y los funcionarios corruptos. En concreto, Maduro dijo que creará una superintendencia de precios justos, se elevarán las sanciones y, por supuesto, pondrá tras las rejas a quienes especulen con los precios de sus productos. Pasando a otro asunto, al tema de la inseguridad en Venezuela, Maduro convocó al pueblo de su país para que asuma conjuntamente con su gobierno la gran misión para la pacificación, como él la llama. Dijo y ratificó que llama al pueblo a un diálogo nacional constructivo con todo el país para trabajar por una paz duradera, estable y justa, eso sí, con carácter estructural. Por último, tenemos que hablar del tema de la guerra social, como él la llama. El presidente Nicolás Maduro le ordenó ayer a Dalcy Rodríguez, quien es su ministra de Comunicación, revisar, pero con detalle, la programación de los medios del vecino país, que según él se la pasan transmitiendo antivalores, culto a la muerte, culto a las drogas y culto a las armas, y por eso es que Venezuela está calificada como uno de los peores países en materia de seguridad por cuenta de los medios de comunicación que dicen mentiras y tratan de engañar al mundo entero. De manera que ya tenemos a los culpables de la crisis económica de Venezuela. Son los empresarios venezolanos los que han logrado sobrevivir a la masacre empresarial que ha cometido Maduro en ese país y que tiene a Venezuela en la ruina, porque obviamente esas gracias se pagan. Venezuela las está pagando al precio del desabastecimiento, de la miseria, del hambre, de la mayor inflación que ha habido en ninguna parte. Estamos hace rato en el terreno de la hiperinflación que nunca nadie la ha manejado. Entonces, la culpa de la inflación, los empresarios. Y la culpa de la violencia la tienen los periodistas. Que desde luego, Jessica, pues uno tiene que saber cuál es el mensaje. Eso es para acabar de cerrarlos. Sí, claro, eso lo que está haciendo el presidente de Ecuador, y así empiezan con este tipo de discursos. Y él lo está haciendo hace mucho rato. Sí. Pues es que acuérdese que los medios de televisión ya se los tomó a todos. Sí. Lo que le quedaba era Globovisión, y a Globovisión ya la invadió y ya se la tomó. Y entonces le quedan unas emisoras de radio que las va a cerrar, y le quedan unos periódicos escritos que también los va a cerrar a través de uno de los medios más modernos de la censura estatal, que es no darles papel. Ya sabemos de varios periódicos, inclusive los más antiguos, los más tradicionales, que tienen que cerrar porque no cuentan con papel. Y la cosa es muy fácil, Jessica, no les dan divisas para importar papel. Y el papel se agotó en Venezuela, pues se agotó el papel higiénico, sí. No se va a acabar el papel periódico. Sí, totalmente. Y no. Bueno, a veces son sustituibles el uno por el otro, ¿no? Sí, tal cual. No. Sí. Terrible. Sergio. Y también, doctor, una cosita muy importante, y es que Maduro dice que se quiere sentar a la mesa con Estados Unidos. Eso sí, tiene que dejar las persecuciones infantiles al lado, que eso es muy importante que tengamos en cuenta. Hay que ponerle condiciones a Obama, claro, sí. Y Obama seguramente se las cumple, que es lo triste. Porque es lo que decimos con el presidente Santos: a mí no me importa lo que las FARC, o a nosotros no nos importa lo que las FARC pidan. Lo que nos parece muy grave es que tengamos un presidente que es capaz de decirles que sí, que acabemos el ejército. Pues ¿para qué se necesita ejército? ¿Para qué en el Catatumbo? Además ya lo está haciendo. En el Catatumbo no hay ejército de Colombia, lo sacaron del Catatumbo. Y eso que tenemos un ministro de Defensa que de verdad lo es. ¿Qué tal que no hubiera sido por Juan Carlos Pinzón? ¿Qué tal para decirle algo Sergio Jaramillo de ministro de Defensa? Ya hubiera acabado el ejército de Colombia. Ya no serían necesarias las peticiones de las FARC. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues muy bueno hablar de Venezuela porque aquí las cosas cada día se van pareciendo más. Hablemos de Ecopetrol.
Venezuela tienen su PDVSA, aquí tenemos nuestro Ecopetrol, un tesoro de los colombianos que mucho se ha cuidado durante tanto tiempo y ahora pues está atravesando por una situación muy complicada. De las cifras ya hemos hablado a lo largo de esta semana, la recordaba además usted de manera muy acertada ayer en su columna del Tiempo, doctor Londoño, y la cifra pues de los 73 billones de pérdida de valor del mercado de lo que tiene el gobierno nacional en Ecopetrol, pues es una cifra escandalosa. Pero también hay una situación muy complicada, la hablábamos también ayer con el doctor Fabio Echeverry, quien sale de la junta directiva de Ecopetrol y sale a través de una asamblea extraordinaria que ha sido convocada a los tropezones. No pudieron esperar hasta marzo a hacer la asamblea ordinaria, tuvieron que llamar a una asamblea extraordinaria para cambiar la junta directiva de Ecopetrol. Así las cosas, va a quedar la junta compuesta por el ministro de Hacienda, como es tradición, el doctor Mauricio Cárdenas, el ministro de Minas, Amílcar Acosta, Tatiana Orozco, como directora de planeación, y el nuevo ingreso, Luis Fernando Ramírez, recordarán ustedes, exministro de Defensa, será él quien reemplace a Fabio Echeverry. Pero lo importante de estos cambios es lo que va a pasar con la presidencia de Ecopetrol. Se dice que todos estos cambios están apuntando a que se logre un cambio en la presidencia de Ecopetrol, de sacar a Javier Gutiérrez de la presidencia y aquí habíamos estado hablando con usted, doctor Londoño, con William, de cuáles serían esas fichas que podrían reemplazar a Javier Gutiérrez. Aquí habíamos planteado a quien está de embajador ante Francia, también habíamos planteado a Gabriel Silva, pero a quien se nos había quedado fuera del radar era Orlando Sardi de Lima, un muy amigo del presidente Santos, de su grupo de golf, estuvo de embajador en España y tenía una compañía de petróleo, Winchester Oil and Gas. Pues él vendió esa compañía ya hace más de un año y lo cierto es que es el nombre que está sonando para reemplazar en la presidencia de Ecopetrol a Javier Gutiérrez, Orlando Sardi de Lima. Todas estas movidas de la Junta Directiva para poder cambiar el presidente de Ecopetrol. A Ecopetrol no le quitamos el ojo de encima en la hora de la verdad. Bueno, ¿y son compañeros de golf o compañeros de póker? De las dos, porque después del golf va el póker. Bueno, no sé cómo es la cosa. Orlando Sardi es un hombre inteligente, es un hombre capaz, es un hombre serio. Yo no le tengo objeciones personales, tengo por él simpatía que no le quito, así está en desacuerdo con la gente. Yo reconozco las cosas y tuve cercanía con Orlando Sardi de Lima y siempre me pareció un hombre significativo y un hombre serio. Lo triste es que llegue para cumplir una misión política y para que convierta a Ecopetrol en una PDVSA a la colombiana. Eso me parece detestable. Como también tuve siempre buena opinión de Luis Fernando Ramírez. Me sorprende que venga a la Junta Directiva. Él desempeña cargos como banquero, tareas como banquero de inversión muy connotado, muy significativo. Sí, señor. Y esto le representa un impedimento absoluto para trabajar en muchas de las tareas en las que trabaja. Y obviamente quien está en la Junta Directiva de Ecopetrol está en el corazón de las finanzas del Estado. Y yo no vería a Luis Fernando Ramírez al mismo tiempo como banquero de inversión. Por eso tengo mis dudas. Pues esos son los nombres que se están cocinando, doctor Londoño. Sí, bueno, el de Orlando Sardi lo entiendo perfectamente y la presidencia ejecutiva de Ecopetrol la desean muchos. Lo de Luis Fernando Ramírez me causa sorpresa, pero puede ser, si ustedes lo dicen, puede ser. Bueno, en todo caso, que quieren convertir a Ecopetrol en la PDVSA colombiana, eso está claro. Me parece que invitan a dos personajes a los que le quedaría uno grande para pensar en que se presten a semejante vileza. Me quedaría muy grande pensar eso. Lo cierto es que... Sí, lo cierto es que son personas con hojas de vida intachables. Y la noticia, la noticia para los inversionistas internacionales, esa no es buena. La noticia de los desequilibrios internos, la noticia de la salida de un CEO, o como lo llaman en los Estados Unidos, el CEO, que es el Chief Executive Office,
es una noticia que siempre golpea en los mercados. En algunos casos positivamente y en otros casos de manera muy negativa. Vamos a ver qué pasa. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Hoy los saludamos con la noticia sobre el balance de la tregua que entre el 15 de diciembre y el 15 de enero anunció las FARC. Mientras que las FARC anunció desde La Habana que cumplió a cabalidad con la tregua prometida y que las acciones armadas en que se vieron involucradas se dieron por legítima defensa producida ante la persecución y asedio de las autoridades, distinto es el balance que sobre la tregua tienen los colombianos. Doctor Londoño, empecemos este análisis con las cifras oficiales. Las cifras del Ministerio de Defensa detallan 18 acciones terroristas. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, afirmó al término de un consejo de seguridad en Puerto Tejada, Cauca, que el grupo narcoterrorista no es capaz de cumplir ni con su propia palabra y que fundamentan su existencia con falacias y mentiras. Para la Defensoría del Pueblo, el sistema de alertas tempranas registró 3 acciones armadas contra la fuerza pública, 4 hechos violentos contra la población civil, los que ocasionaron 3 desplazamientos forzados y una amenaza contra una concejal del municipio de Puerto Rico, Caquetá. El Defensor del Pueblo llamó la atención a las FARC a que cesen el reclutamiento y utilización ilícita de menores y la siembra de minas antipersonales y que se garantice los derechos de las víctimas. Por otro lado, las cifras de las ONG son un poco más optimistas frente a este balance. Por ejemplo, la ONG Centro de Recurso de Análisis del Conflicto, CERAC, fueron 12 las acciones atribuibles a las FARC, violatorias de la tregua, en donde se registran 2 víctimas fatales, una civil y una militar, y 10 heridos, 5 civiles y 5 integrantes de la fuerza pública. Para esta ONG se evidencia una variación en los tipos de violencia vistos, con un aumento sustancial de las amenazas y la reaparición de desplazamientos atribuidos a las FARC y una importante reducción de acciones contra centros poblados y objetos militares. Reconoce el CERAC que este tipo de acciones unilaterales en un periodo de tregua deslegitima su anuncio y muestra limitada capacidad de control frente a las decisiones militares que eventualmente se tomen en los diálogos de paz. Pueden verse como demostración de un nivel de desintegración al interior de las FARC y evidencia la desobediencia de ciertos miembros de dicha organización y la distancia que existe entre la guerrilla que aún está en campo y las decisiones del equipo negociador que los está representando en Cuba. La más optimista de todas las ONG es la Fundación Paz y Reconciliación, liderada por León Valencia, para la cual solo hubo 4 acciones que vulneran la tregua. Para esta ONG, las FARC se reunieron con la población para que ésta ejerciera su derecho al voto, preparando el escenario de la paz. Doctor Londoño, el departamento más afectado durante la tregua fue Antioquia, y ninguna de estas cifras reconoce el evento en que se derribó un helicóptero en Anorí, donde murieron 3 efectivos del ejército, 1 de la policía y un capellán del batallón de Puerto Berrío. Y se ha dado la orden a los militares para que sigan insistiendo en el accidente. Ya le dije que el comandante de la brigada que tiene sede en Puerto Berrío recibió orden expresa de negar a toda costa que se hubiera producido el hecho que se produjo. Y es que a bala tumbaron ese helicóptero, como lo denunció el presidente Álvaro Uribe Vélez en su momento. De manera pues que esa es la tregua. Y si esa es la tregua, le quiero decir, usted dice que la más optimista es la ONG de León Valencia. Le quiero decir que es la más pesimista. Si las FARC aprovecharon la tregua para reunirse con los campesinos, es porque están haciendo política, y política armada. ¿O hay alguna noticia de que se hayan desarmado? ¿O hay alguna noticia de que esas reuniones con los campesinos para promover el voto en las elecciones se hubiera hecho sin los fusiles en la mano? No, señor, no, señor. De acuerdo a León Valencia, la tregua se utilizó para lo más ignominioso que puede hacerse, que es política con fusiles en la mano, ordenándole a la gente, obviamente, que vote por Juan Manuel Santos. Ese análisis no lo hizo usted, Alejandro, yo lo hago. Es gravísima la denuncia de León Valencia. No lo quiso hacer así, lo quiso presentar como un país idílico donde las FARC se dedican a hacer política. Claro, con el fusil en la mano que lo tienen. O ya saben, o votan por Juan Manuel Santos o este fusil dispara. ¿Cómo le parece?
Nos vamos para los Estados Unidos, que Cristina Londoño tiene cosas muy interesantes que contarnos. Cristina, buenos días. Hola papi, muy buenos días a todos. Hoy les voy a hablar de la reforma migratoria, contarles en qué va, porque el año pasado la dejamos en veremos y este año el presidente Obama dijo que iba a ser una de las prioridades de su gobierno. Bueno, resulta que acabamos el año pasado con un acuerdo de reforma migratoria en el Senado, pero cuando llegaba a la Cámara Baja, los congresistas republicanos estaban en su mayoría en contra porque no quieren una reforma migratoria integral. Y uno de los datos o una de las características a las que más se oponen es que la propuesta, el plan de reforma migratoria del Senado incluye un camino a la ciudadanía para los más de 11 millones de indocumentados que hay en este país. Habíamos quedado en que muchos de los legisladores de la Cámara, los republicanos, estaban pensando que no querían una reforma integral, sino partirla en pequeños pedazos. Pero también sabemos que este es un año de elecciones y los republicanos saben que necesitan el voto latino. Entonces, al parecer, empiezan a ceder de ambos lados. Por primera vez estamos viendo o notando flexibilidad tanto en algunos republicanos como en otros demócratas que querían el todo por el todo. Querían sí o sí camino a la ciudadanía para los 11 millones de indocumentados. El presidente de la Cámara de Representantes de la mayoría, John Boehner, ha dicho que posiblemente antes de que el presidente Obama dé su discurso sobre el Estado de la Unión, ellos iban a publicar o hacer pública una lista de principios republicanos o de exigencias que tienen para poder seguir adelante con cualquier propuesta de reforma migratoria. Y entonces estamos empezando a conocer los primeros detalles. Dentro de las propuestas republicanas, por ejemplo, el camino a una eventual ciudadanía o la posibilidad de una eventual ciudadanía que sería mucho más demorada que la propuesta de los senadores, podría o cobijaría a no más de 6,5 millones de indocumentados. Entre ellos cobijaría a los jóvenes soñadores que, como ustedes saben, son los que fueron traídos a este país de bebitos por sus padres y no tienen la culpa de estar aquí sin papeles. Y también cobijaría a 4,4 millones padres y madres de familia indocumentados que tienen hijos ciudadanos. En este momento un padre o una madre ciudadana puede traer a sus hijos y puede pedir a sus hijos si logran los papeles estadounidenses. Esto cambia la ecuación. Son los hijos ciudadanos los que tendrían la posibilidad de solicitarle al Estado que los deje traer a sus padres, y estos son hijos ciudadanos que son menores de edad. Uno en este momento puede traer a sus padres si tiene mayoría de edad. Entonces son unas características nuevas, características que no se conocían y que se empiezan a barajar. Hay congresistas, legisladores demócratas que dicen que de ninguna manera aceptarían esta propuesta porque crearía dos clases de inmigrantes distintos, unos que tienen futuro en este país y otros que no tienen futuro en este país, porque según la propuesta republicana los detalles que empezamos a conocer, habría un grupo de indocumentados que no tendrían derecho a la ciudadanía, pero sí podrían tener residencia permanente de este país y podrían viajar mientras consiguen sus papeles más permanentes, digamos, o más a largo plazo. Podrían viajar, podrían tener trabajos y todo esto. Pero el legislador Joe García, que es un demócrata de la Florida, está diciendo que esto crearía dos clases de inmigrantes. No está de acuerdo. Hay otros demócratas que empiezan a ceder e incluso estamos viendo los primeros activistas que dicen que algo es algo y peor es nada. Y finalmente, antes de despedirme, les quiero hablar de fútbol americano. Y es que ya tenemos los 4 equipos que se disputarán los cuartos de finales este fin de semana. Y bueno, está interesantísimo de alquilar palco estos equipos. Por un lado están los San Francisco 49ers y los Seattle Seahawks.
Estos dos equipos son rivales históricos en el noroeste de los Estados Unidos, y la rivalidad ha llegado a tal punto que se conoció que en Seattle, que es donde se va a jugar el partido, no le están vendiendo boletas a ninguna persona que tenga código postal de California, porque no quieren fanáticos de California en su estadio. El estadio es tan importante y los fanáticos de Seattle son tan escandalosos y tan entregados a su partido que hacen un escándalo a nivel sísmico. Esto quiere decir que durante los partidos en Seattle el escándalo, la gritería es tal que registran actividad sísmica.